Existe un tipo de traición que no necesita palabras violentas ni gritos desgarradores para destruirte por completo. Es aquella que llega envuelta en promesas suaves, en sonrisas forzadas que no alcanzan los ojos, en abrazos que se sienten como despedidas disfrazadas de cuidado. Isabela conoció ese tipo de traición cuando sus propios hijos, Roberto y Daniel, los mismos niños que había criado sola después de que su esposo muriera en un accidente minero hacía 20 años, decidieron que su existencia era un estorbo demasiado pesado para sus vidas cómodas en la capital. No la llevaron a un asilo ni le buscaron una habitación modesta en alguna pensión del pueblo. La dejaron en medio de la nada, en las faldas heladas de las montañas andinas, un día gris de junio del año 1872, cuando el invierno comenzaba a morder con dientes de hielo y el cielo parecía una lápida gris suspendida sobre el mundo. Isabela tenía 65 años, las manos deformadas por décadas de lavar ropa ajena para alimentar a esos mismos hijos ingratos, y un corazón que latía cada vez más despacio, no por enfermedad, sino por el peso aplastante de la decepción. Cuando Roberto, el mayor, le dijo que sería mejor para todos si se quedaba allí, en ese lugar alejado de todo, donde el aire era puro y podría descansar, Isabela supo que estaba mintiendo. Lo supo por la forma en que evitaba su mirada, por cómo Daniel permanecía en silencio con los brazos cruzados, sin siquiera intentar defender lo indefendible. Le dejaron una canasta con provisiones que apenas durarían una semana, una manta delgada que no serviría contra el frío mortal de la montaña, y un abrazo tan vacío que dolió más que cualquier golpe físico que hubiera recibido jamás. El carruaje se alejó por el camino pedregoso, levantando una nube de polvo que se mezcló con las lágrimas que Isabela no derramó, porque el orgullo todavía era más fuerte que el dolor. Se quedó allí parada, una figura pequeña y encorvada, contra el paisaje inmenso de montañas que se alzaban amenazadoras hacia el cielo plomizo, sintiendo cómo el viento gélido le arrancaba el calor del cuerpo y de la esperanza. No había casas cercanas, no había señales de vida humana, solo rocas gigantescas cubiertas de musgo húmedo, árboles retorcidos por el viento constante y un silencio tan profundo que parecía tener peso propio, como si la montaña misma estuviera observándola, esperando para ver cuánto tiempo tardaría en rendirse. Isabela miró hacia el pueblo que quedaba a 3 horas de caminata cuesta abajo, un lugar donde todos conocían su historia, donde las lenguas venenosas de las comadres ya estarían afilándose para hablar de la viuda abandonada, de la mujer que ni siquiera sus propios hijos quisieron conservar. La humillación de caminar hasta allí, de golpear puertas pidiendo caridad, de convertirse en el objeto de lástima y chismes, era peor que cualquier cosa que la montaña pudiera hacerle. Así que tomó la única decisión que le quedaba, la decisión de una mujer que había perdido todo excepto su dignidad maltratada, pero todavía palpitante. Se dio la vuelta y comenzó a caminar montaña arriba, alejándose del mundo que la había escupido, internándose en el territorio salvaje, donde las águilas volaban en círculos sobre cadáveres de animales que no habían sobrevivido al último invierno. Cada paso era una lucha contra sus rodillas artríticas y contra el sentido común que le gritaba que esto era un suicidio lento, pero Isabela había descubierto algo en ese momento de abandono total. Había descubierto que cuando ya no te queda nada que perder, el miedo pierde todo su poder. Caminó durante horas, mientras el sol débil comenzaba su descenso detrás de los picos nevados, pintando el cielo de un naranja enfermizo que pronto se convertiría en violeta oscuro y luego en la negrura absoluta de una noche de montaña sin luna. Sus pies, envueltos en zapatos gastados que habían visto mejores décadas, tropezaban constantemente con raíces gruesas y piedras sueltas. La canasta que cargaba se volvía más pesada con cada paso, como si el peso de su vida entera estuviera concentrado en esas pocas provisiones miserables. Estaba considerando simplemente sentarse en una roca y dejar que el frío hiciera su trabajo cuando la vio. Era una construcción que parecía brotar de la montaña misma, medio escondida detrás de un grupo de pinos antiguos cuyas ramas se entrelazaban formando un techo natural sobre ella. No era exactamente una cabaña, era más grande que eso,
Una casa de piedra y madera con 2 niveles, pero estaba en un estado de deterioro que la hacía parecer más vieja que las propias montañas. El techo de tejas rojas estaba parcialmente derrumbado. Las ventanas eran rectángulos negros y vacíos sin vidrios, y la puerta de madera colgaba torcida de una sola bisagra, meciéndose suavemente con el viento como una boca abierta en un grito silencioso. Todo en esa estructura gritaba peligro y abandono, pero para Isabela, que acababa de ser abandonada ella misma, el lugar tenía una especie de justicia poética. Era un refugio para los desechados, un lugar donde las cosas rotas iban a morir lejos de los ojos curiosos. Se acercó lentamente, sus sentidos agudizándose a pesar del cansancio extremo. Había algo perturbador en la forma en que esa casa se mantenía en pie a pesar de su estado ruinoso, como si una voluntad invisible la sostuviera contra las leyes de la gravedad y del tiempo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de una especie de musgo negro que parecía sangre seca bajo la luz moribunda del atardecer, y el aire alrededor del lugar tenía un olor extraño, no exactamente a putrefacción, sino a algo más sutil y más antiguo, el olor del tiempo estancado, de historias sin terminar que se pudren lentamente en la oscuridad. Isabela empujó la puerta rota con cuidado, y ésta se rindió con un gemido largo que resonó en el interior vacío. El primer piso era un espacio grande dividido en 2 habitaciones por una pared de adobe parcialmente derrumbada. El suelo era de piedra irregular, cubierto de hojas secas, excrementos de animales y lo que parecían ser trozos de tela podrida. En un rincón había los restos de una chimenea de piedra, su interior negro por el hollín de fuegos extintos hacía décadas. Muebles rotos, una mesa sin patas apoyada contra la pared, sillas volcadas con el respaldo roto, una cuna de madera astillada que le dio un escalofrío inexplicable cuando la vio. No había señales de vida reciente, pero tampoco había esa sensación de paz que tienen los lugares verdaderamente muertos. Este lugar se sentía suspendido, atrapado entre 2 estados, ni completamente vacío ni completamente habitado. Isabela dejó su canasta en el suelo junto a la entrada, marcando instintivamente una ruta de escape que sabía que probablemente no usaría. El frío de la montaña ya estaba penetrando las paredes rotas y sus huesos viejos no aguantarían una noche a la intemperie. Este lugar sería su refugio, le gustara o no, y tendría que aprender a convivir con cualquier cosa que habitara en sus sombras espesas. Usó las últimas horas de luz para hacer el lugar mínimamente habitable. Arrastró suficiente madera seca del bosque circundante para alimentar un fuego modesto en la chimenea. Barrió un espacio en el suelo de piedra, usando ramas secas, apartando la suciedad acumulada y los huesos pequeños de roedores que habían muerto allí. Encontró en el segundo piso, al que accedió por una escalera de madera tan podrida que crujía amenazadoramente bajo su peso, algo que parecía haber sido un dormitorio. Había un colchón viejo y manchado sobre un armazón de hierro oxidado, pero estaba tan infestado de moho que tocarlo hubiera sido como acostarse en un cadáver. Decidió quedarse en el primer piso, cerca de la chimenea y de la puerta. Cuando finalmente encendió el fuego usando los fósforos que Roberto había incluido en la canasta, probablemente sin pensar que serían la diferencia entre la vida y la muerte de su madre, las llamas iluminaron la habitación con una luz danzante que hacía que las sombras se movieran como criaturas vivas en las paredes. Isabela se envolvió en su manta delgada, se sentó con la espalda contra la pared de piedra fría y comió un trozo pequeño del pan duro que le habían dejado. El silencio de la montaña era absoluto, tan denso que podía sentirlo presionando contra sus tímpanos. No había sonidos de animales nocturnos, ni el ulular de búhos, ni el crujir de ramas bajo las patas de criaturas buscando alimento. Solo había el crepitar del fuego y su propia respiración entrecortada. Isabela cerró los ojos, no para dormir, sino para descansar de un día que había durado una eternidad. Pensó en Roberto y Daniel, probablemente ya de regreso en sus casas cómodas, cenando con sus familias, sin un solo pensamiento para la mujer que había sacrificado todo para que ellos pudieran tener educación, ropa decente, oportunidades que ella nunca tuvo. Pensó en su esposo muerto, aplastado bajo toneladas de roca en la mina hace 2 décadas, y se preguntó si él habría aprobado lo que sus hijos habían hecho. Probablemente no, pero los muertos
no tienen voz en las decisiones de los vivos, y ella estaba aprendiendo dolorosamente que los vivos tampoco tienen mucha voz cuando se vuelven inconvenientes. El agotamiento finalmente la venció y cayó en un sueño superficial e inquieto, el tipo de sueño donde nunca pierdes completamente la conciencia y cada sonido menor te sobresalta de vuelta a la vigilia parcial. Pero lo que la despertó completamente, arrancándola de ese limbo entre el sueño y la conciencia, no fue un sonido menor, fue la risa de una niña, clara y cristalina, viniendo desde algún lugar arriba de ella. Isabela se incorporó de golpe, el corazón latiéndole con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. El fuego se había reducido a brasas débiles que apenas iluminaban el espacio inmediato alrededor de la chimenea. El resto de la habitación estaba sumergido en una oscuridad tan completa que parecía sólida, como terciopelo negro presionando contra sus ojos. La risa vino de nuevo, esta vez más cercana, como si alguien estuviera descendiendo por las escaleras del segundo piso. No era una risa alegre ni inocente, era una risa que tenía algo roto en su interior, algo torcido que hacía que cada nota sonara como una pregunta sin respuesta. Isabela se puso de pie tambaleándose, sus rodillas protestando dolorosamente. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones. Tal vez era el viento pasando a través de algún agujero en las paredes, creando un efecto acústico extraño. Tal vez era un animal que hacía sonidos que su mente cansada interpretaba como risa humana. Pero su instinto más profundo, esa parte antigua del cerebro que los humanos han tenido desde que vivían en cuevas huyendo de depredadores, le gritaba que corriera, que saliera de allí inmediatamente y que no mirara atrás. Pero ¿a dónde iría en medio de la noche, en una montaña desconocida, con el frío mortal esperando afuera como un depredador paciente? Se obligó a respirar más despacio, a calmarse, a recordar que había sobrevivido a cosas peores que sonidos extraños en una casa abandonada. Había sobrevivido a la muerte de su esposo, a la pobreza aplastante, a criar 2 hijos sola, al dolor de su traición. Podía sobrevivir a esto también. Agarró un palo largo de la pila de leña, no como arma, sino como algo sólido para aferrarse, algo que le recordara que todavía estaba en el mundo físico de las cosas tangibles. La risa se detuvo abruptamente, reemplazada por un silencio aún más perturbador. Isabela esperó, cada músculo de su cuerpo tenso, escuchando con cada fibra de su ser. Y entonces escuchó pasos, ligeros y rápidos, como de pies descalzos corriendo sobre el piso de madera del segundo nivel. Los pasos iban de un lado a otro, frenéticos, como si alguien estuviera buscando algo desesperadamente. Luego se detuvieron justo encima de donde ella estaba parada, y hubo un golpe fuerte, como si alguien hubiera caído o hubiera golpeado el piso con fuerza. El sonido la hizo saltar y soltar un grito ahogado que se perdió en la vastedad oscura de la casa. El silencio que siguió fue absoluto, y duró tanto que Isabela comenzó a dudar de sus propios sentidos. Tal vez el cansancio extremo, el shock emocional del abandono, la altitud de la montaña, todo combinado estaba haciéndole alucinar. Tal vez nada de esto era real y su mente simplemente estaba fragmentándose bajo el peso de demasiado dolor acumulado. Se sentó de nuevo, obligándose a cerrar los ojos, a ignorar el miedo primitivo que le recorría las venas como electricidad. El resto de la noche pasó en una vigilia tensa donde cada crujido de la madera vieja, cada susurro del viento entre las grietas de las paredes, se magnificaba hasta convertirse en una amenaza potencial. Cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse a través de los agujeros en el techo, Isabela sintió un alivio tan profundo que casi la hizo llorar. Había sobrevivido a su primera noche en ese lugar maldito, y la luz del día, aunque débil, traía consigo la ilusión de seguridad y racionalidad. Se puso de pie con dificultad, su cuerpo rígido por haber dormido en el suelo duro de piedra. Avivó el fuego usando los últimos trozos de leña seca que le quedaban cerca y puso a calentar un poco de agua en una lata oxidada que había encontrado. Mientras esperaba que el agua hirviera, su mirada se dirigió inevitablemente hacia las escaleras que conducían al segundo piso. A la luz del día, aunque tenue, no se veían tan amenazadoras. Eran simplemente escaleras viejas en una casa abandonada, nada más.
Pero Isabela sabía que tendría que subir eventualmente si iba a hacer de este lugar su hogar, aunque fuera temporalmente. Tendría que enfrentar lo que hubiera allá arriba, ya fueran fantasmas, animales o simplemente las proyecciones de su propia mente traumatizada. Bebió el agua caliente lentamente, dejando que el calor le llenara el estómago vacío y le diera algo de fuerza. Luego, con una determinación que no sabía que todavía poseía, comenzó a subir las escaleras. Cada escalón gemía bajo su peso. Algunos estaban tan podridos que tuvo que saltarlos por miedo a que cedieran completamente. El segundo piso era un espacio abierto, con el techo parcialmente derrumbado, permitiendo que la luz gris de la mañana entrara en haces polvorientos. Había señales de que este había sido un hogar una vez. Papel tapiz descolorido colgando en tiras de las paredes, los restos de una cama de hierro, un armario volcado con la puerta colgando de una bisagra. Y allí, en el centro del piso de madera manchado y cubierto de escombros, Isabela vio algo que hizo que su sangre se helara más que cualquier frío de montaña podría lograr. Era una muñeca de porcelana, pequeña y delicada, con el vestido descolorido pero todavía reconocible como algún tipo de traje elegante de hace décadas. Lo que la hacía perturbadora no era su simple presencia. Las casas abandonadas a menudo conservan juguetes olvidados de niños que hace mucho se fueron. Lo perturbador era que la muñeca estaba colocada perfectamente en posición sentada, sus pequeñas manos de porcelana descansando sobre su regazo, su cabeza inclinada ligeramente hacia un lado como si estuviera escuchando algo, y sus ojos de vidrio, azules y brillantes a pesar de las décadas, parecían estar mirando directamente hacia donde Isabela estaba parada en lo alto de las escaleras. No había forma de que esa muñeca hubiera mantenido esa posición por sí sola, después de años de abandono y deterioro. Alguien la había colocado así, y por el aspecto de las marcas en el polvo alrededor de ella, alguien la había colocado recientemente. Antes de que continúes leyendo, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia te está tocando de alguna manera, si sientes que cada palabra resuena con algo dentro de ti, por favor, suscríbete a este canal. No lo hago por números ni por estadísticas vacías. Lo hago porque quiero que formemos una comunidad de personas que entienden que las historias más poderosas son aquellas que hablan de dolor real, de abandono, de esperanza encontrada en los lugares más oscuros. Y más importante aún, quiero que me cuentes tu historia en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que el mundo te ha dado la espalda? ¿Has encontrado fuerza en los lugares donde menos la esperabas? No importa cuán pequeña o grande sea tu experiencia, aquí hay espacio para ella. Hay espacio para ti. Este canal existe porque creo profundamente que nuestras historias, incluso las más dolorosas, tienen el poder de sanar a otros que están pasando por lo mismo. Así que, por favor, no solo seas un observador silencioso, sé parte de esta familia que estamos construyendo. Dime qué otros temas te gustaría que explorara, qué historias necesitas escuchar, qué miedos quieres que enfrentemos juntos. Tu voz importa aquí, tu experiencia importa, y prometo leer cada comentario con el respeto y la atención que merece. Ahora continuemos con la historia de Isabela, porque lo que está a punto de descubrir cambiará todo. Isabela se quedó paralizada en lo alto de las escaleras, su respiración convertida en pequeñas nubes de vapor en el aire helado de la mañana. La muñeca no se movía, por supuesto. Las muñecas no se mueven, pero había algo en la forma en que la luz gris de la mañana caía sobre su rostro de porcelana que la hacía parecer casi viva, casi consciente. Isabela dio un paso atrás instintivamente, su mano aferrándose a la barandilla podrida de las escaleras, cuando escuchó un crujido detrás de ella. Se giró bruscamente y casi perdió el equilibrio, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentir el pulso en sus sienes. No había nada allí, solo las escaleras descendiendo hacia el primer piso donde el fuego aún ardía débilmente. Pero juraría que había sentido una presencia, alguien o algo parado justo detrás de ella, observándola con la misma intensidad con la que ella había estado observando la muñeca. Se obligó a respirar más despacio, a calmarse, a no dejar que el pánico la dominara completamente. Esto era absurdo, se dijo a sí misma con una firmeza que no sentía.
Ella era una mujer de 65 años, que había visto suficiente de la vida real como para no asustarse por juguetes viejos y casas que crujían. Pero incluso mientras se decía esto, una parte de ella sabía que estaba mintiendo, que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse con lógica y racionalidad, cosas que existen en los espacios entre lo que sabemos y lo que tememos. Descendió las escaleras más rápido de lo que era prudente, casi tropezando en su prisa por alejarse de ese segundo piso y de esos ojos de vidrio que parecían seguirla incluso cuando ya no podía verlos. Una vez de vuelta en el primer piso, se forzó a comer otro trozo de pan y a pensar con claridad. Necesitaba más leña si iba a sobrevivir otra noche en este lugar. Necesitaba explorar los alrededores para encontrar agua fresca y tal vez algo comestible. No podía quedarse encerrada en esta casa, paralizada por el miedo, porque el miedo no la alimentaría ni la mantendría caliente. Así que salió, abrazándose contra el frío penetrante de la montaña, y comenzó a explorar el área alrededor de la casa. El paisaje era hermoso de una manera brutal e indiferente. Enormes rocas grises se alzaban como monumentos antiguos cubiertas de líquen verde brillante. Los pinos se elevaban hacia el cielo plomizo, sus ramas pesadas por la humedad constante. En la distancia podía ver los picos nevados de las montañas más altas, tan altos que parecían rasgar las nubes. Caminó siguiendo un sendero apenas visible a través del bosque denso, y después de unos 20 minutos encontró lo que estaba buscando, un arroyo de agua clara que bajaba de las alturas, tan fría que hacía doler los dientes solo de mirarla. Se arrodilló junto al agua y bebió con las manos ahuecadas, el líquido helado despertando sus sentidos adormecidos. Mientras estaba allí, arrodillada junto al arroyo, escuchó voces. Eran voces humanas, una conversación en voz baja que venía de más arriba en el sendero. Isabela se puso de pie rápidamente, su instinto diciéndole que se escondiera, que no se dejara ver, pero la curiosidad fue más fuerte. Siguió el sonido de las voces hasta que vio a dos mujeres mayores, probablemente pastoras de alguna aldea cercana, caminando lentamente con cestas en la espalda. Una de ellas, una mujer de cara curtida por el sol y el viento, notó su presencia y se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose con sorpresa y algo que parecía ser alarma. La otra mujer siguió su mirada y también se detuvo. Durante un momento, las tres mujeres se quedaron allí, mirándose en silencio, hasta que la más vieja de las dos habló. Su voz era áspera, como piedras raspando contra piedras. ¿De dónde vienes, extraña? No es común ver gente por estos rumbos, especialmente no mujeres solas. Isabela vaciló, no segura de cuánto revelar, pero decidió que la verdad, o al menos parte de ella, sería más segura que las mentiras. «Estoy quedándome en la casa de piedra», dijo, señalando vagamente en la dirección de donde había venido, la que está medio en ruinas junto al grupo de pinos. El cambio en las expresiones de las dos mujeres fue instantáneo y dramático. La alarma en sus rostros se convirtió en algo más profundo, una mezcla de miedo y lo que parecía ser pena. Se miraron entre sí con una expresión que claramente decía que compartían un conocimiento que Isabela no tenía. La mujer más joven, aunque todavía mayor que Isabela, habló con voz temblorosa. «Esa casa lleva abandonada 30 años. Nadie ha vivido allí desde que pasó lo de la familia Córdoba». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. «¿Qué pasó con la familia Córdoba?», preguntó, aunque una parte de ella ya no estaba segura de querer saber la respuesta. Las dos mujeres se miraron de nuevo, claramente debatiendo si debían contarle o simplemente advertirle que se fuera y dejarla descubrirlo por sí misma. Finalmente la mujer mayor habló, su voz baja y cargada de una tristeza antigua. Marina Córdoba vivía allí con su esposo Esteban y sus 3 hijos, 2 niños y una niña pequeña llamada Clara. Esteban trabajaba en las minas de plata del valle, pero un día hubo un derrumbe. Murieron 17 hombres, incluido él. Marina se quedó sola con los niños y sin forma de mantenerlos. La mujer más joven tomó la historia donde la otra la había dejado. La gente del pueblo intentó ayudarla al principio, pero Marina era orgullosa, demasiado orgullosa para aceptar caridad. Decía que se las arreglaría sola,
que sus hijos no necesitaban la lástima de nadie. Pero el invierno ese año fue brutal, el peor que nadie podía recordar. La nieve cayó durante semanas, cerrando todos los caminos, aislando las casas en las montañas. Cuando finalmente la nieve se derritió y la gente pudo subir para ver cómo estaba Marina, encontraron algo terrible. Isabela sentía que su estómago se apretaba en nudos, pero no podía evitar preguntar, ¿qué encontraron? La mujer mayor cerró los ojos como si al hacerlo pudiera borrar la imagen de su memoria. Marina estaba viva, apenas, sentada en el piso del segundo nivel con la niña Clara en su regazo. La niña estaba muerta. Había muerto de hambre y frío probablemente días antes. Los dos niños encontraron sus cuerpos en el primer piso, también muertos de inanición. Marina había tratado de mantenerlos vivos comiendo corteza de árbol y nieve derretida, pero no fue suficiente. Cuando la encontraron, Marina estaba cantándole a la niña muerta, meciéndola como si todavía estuviera viva, como si en cualquier momento fuera a despertar y pedir comida. Isabela se llevó una mano a la boca, el horror de la historia golpeándola con fuerza física. «¿Qué le pasó a Marina?», preguntó, aunque parte de ella ya sabía que la respuesta no sería buena. La mujer más joven negó con la cabeza lentamente. La llevaron al pueblo, intentaron cuidarla, pero su mente estaba rota. No hablaba, no comía, solo se quedaba sentada mirando por la ventana hacia las montañas, hacia esa casa. Un día, cuando nadie estaba mirando, se escapó. Encontraron su cuerpo 3 días después, en el fondo del barranco que está al este de aquí. Se había lanzado desde el borde. Las dos mujeres se santiguaron simultáneamente, un gesto automático aprendido desde la infancia. La casa ha estado vacía desde entonces, continuó la mujer mayor, y la gente dice que está maldita, que Marina nunca se fue realmente, que su espíritu todavía está allí buscando a sus hijos, especialmente a la niña. Dicen que en las noches se puede escuchar a una niña riendo y corriendo por el segundo piso, y que si te quedas demasiado tiempo, Marina intentará hacerte parte de su familia muerta. Es por eso que nadie se acerca a ese lugar. Es por eso que ha permanecido intacta, a pesar de que la madera y los materiales podrían usarse para otras cosas. Isabela sintió que el mundo se inclinaba ligeramente bajo sus pies. La risa que había escuchado la noche anterior, los pasos corriendo, la muñeca colocada perfectamente en posición sentada, como si alguien estuviera cuidándola. Todo empezaba a tener un sentido horrible y aterrador. Las dos mujeres la miraban con una mezcla de pena y preocupación. «Deberías irte de allí», dijo la mujer mayor con firmeza. «Baja al pueblo, busca ayuda. No importa cuáles sean tus razones para estar aquí, ninguna es lo suficientemente buena como para arriesgar tu vida en ese lugar». Isabela abrió la boca para responder, para explicar que no tenía a dónde ir, que sus propios hijos la habían abandonado allí, que el pueblo la rechazaría tanto como ese lugar maldito, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Qué podía decirles a estas extrañas que las hiciera entender que para ella una casa embrujada era preferible a la humillación de mendigar caridad en un pueblo donde todos conocerían su vergüenza? Agradeció a las mujeres por la advertencia y las vio alejarse, sus figuras haciéndose más pequeñas hasta desaparecer entre los árboles, dejándola sola nuevamente, con el conocimiento que ahora cargaba como una piedra en su pecho. Isabela regresó a la casa con pasos lentos y pesados, cada uno un acto de voluntad contra el instinto que le gritaba que corriera en la dirección opuesta. La historia de Marina Córdoba resonaba en su mente como un tambor fúnebre, estableciendo paralelos imposibles de ignorar entre esa mujer y ella misma. Ambas viudas, ambas abandonadas en cierto sentido, Marina por la muerte y las circunstancias, Isabela por la crueldad calculada de sus propios hijos. Ambas habían amado ferozmente a sus hijos, ambas habían sacrificado todo por ellos, y ambas habían terminado solas en esa montaña maldita. La diferencia, pensó Isabela con amargura, era que los hijos de Marina la habían amado hasta el final, mientras que los suyos la habían descartado como un mueble viejo. Cuando llegó de vuelta a la casa, el sol estaba en su punto más alto, aunque apenas penetraba las nubes grises que parecían ser una característica permanente de estas alturas. La casa se veía diferente ahora que conocía su historia,
menos amenazante de una manera extraña y más triste, como un monumento a una tragedia que nunca había sido propiamente llorada. Entró lentamente, sus ojos ajustándose a la penumbra del interior. El fuego se había apagado completamente, dejando solo cenizas frías en la chimenea. Isabela recogió más leña y lo reencendió, los movimientos mecánicos dándole algo familiar en lo que enfocarse, mientras su mente procesaba todo lo que había aprendido. Una vez que el fuego estuvo ardiendo fuerte nuevamente, Isabela hizo algo que no había planeado hacer. Subió las escaleras al segundo piso, esta vez no con miedo, sino con un propósito diferente, casi reverente. La muñeca seguía allí, exactamente en la misma posición en la que la había dejado esa mañana. Isabela se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. De cerca podía ver que el vestido de la muñeca, aunque descolorido y manchado, había sido hecho con cuidado, con pequeños bordados en el cuello que alguna vez habían sido blancos, pero ahora eran de un amarillo enfermizo. Esta había sido la muñeca de Clara, estaba segura, el juguete preciado de una niña que había muerto de hambre en brazos de su madre. Isabela extendió una mano temblorosa y tocó suavemente la mejilla fría de porcelana de la muñeca. «No eres real», susurró, hablándole a la muñeca, a la memoria de Clara, a lo que fuera que habitara en ese lugar. «Eres solo un recuerdo, un dolor que no puede descansar. Pero yo entiendo lo que es ser abandonada, lo que es que el mundo te dé la espalda cuando más lo necesitas». Mientras hablaba, Isabela sintió algo que no había sentido desde que sus hijos la habían dejado en esa montaña. Sintió una conexión, un hilo invisible conectándola con Marina Córdoba a través de las décadas, dos madres unidas por el dolor y la soledad. Se quedó allí arrodillada durante mucho tiempo, hablándole a la muñeca, contándole su propia historia, las palabras fluyendo de ella como agua de una presa rota. Le contó sobre Roberto y Daniel, sobre cómo los había criado después de que su esposo muriera, sobre las noches sin dormir trabajando, lavando ropa para poder comprarles libros y zapatos decentes. Le contó sobre cómo habían crecido y se habían ido a la capital, prometiendo enviar dinero regularmente pero raramente cumpliendo. Le contó sobre cómo se habían casado sin siquiera invitarla a las bodas, sobre cómo sus nietos ni siquiera sabían su nombre. Y finalmente, le contó sobre ese último día, sobre cómo la habían recogido con sonrisas falsas, diciéndole que iban a llevarla a un lugar mejor, y cómo en cambio la habían abandonado en medio de la nada, con nada más que una canasta de provisiones y mentiras envueltas en promesas vacías. Cuando terminó de hablar, Isabela sintió algo extraño, una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Era como si al compartir su dolor con ese lugar, con el espíritu de Marina y sus hijos muertos, hubiera liberado algo que había estado presionando contra su pecho, sofocándola lentamente. El silencio que siguió no fue aterrador como el de la noche anterior, fue contemplativo, casi comprensivo. Isabela levantó cuidadosamente la muñeca y la llevó consigo al bajar las escaleras. La colocó cerca de la chimenea, apoyada contra la pared de manera que pudiera ver las llamas. No sabía por qué lo hizo, solo sabía que se sentía correcto, como si de alguna manera estuviera cuidando de Clara de la manera que Marina ya no podía. Esa noche, mientras se acurrucaba cerca del fuego con su manta delgada, Isabela no sintió miedo cuando escuchó los sonidos familiares, la risa distante, los pasos ligeros en el segundo piso. En cambio, susurró suavemente en la oscuridad: «Buenas noches, Clara, que descanses en paz». Y sorprendentemente, milagrosamente, los sonidos se detuvieron, reemplazados por un silencio tan pacífico que Isabela durmió profundamente por primera vez en semanas, tal vez en años. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña pero reconfortante. Isabela pasaba las mañanas buscando comida, raíces comestibles, bayas silvestres que crecían en los lugares rocosos, ocasionalmente hongos que reconocía como seguros de su infancia en una aldea de montaña similar. Pasaba las tardes arreglando la casa lo mejor que podía, tapando grietas con barro y musgo, reforzando la puerta para que cerrara mejor, limpiando años de suciedad acumulada. Y pasaba las noches junto al fuego, a veces hablándole a la muñeca, a veces
simplemente sentada en silencio, escuchando los sonidos de la casa, y ya no asustándose de ellos, sino aceptándolos como parte de la sinfonía nocturna de ese lugar. Isabela comenzó a sentir algo que no había sentido desde antes de que su esposo muriera, una sensación de propósito, de pertenencia. Esta casa la necesitaba, de una manera extraña y retorcida. La necesitaba para mantener viva la memoria de lo que había sucedido aquí, para asegurar que Marina y sus hijos no fueran completamente olvidados. Y ella necesitaba la casa, necesitaba un lugar donde su abandono no fuera juzgado, donde su dolor fuera entendido sin palabras, donde pudiera existir sin tener que justificar su valor a nadie. Una tarde, mientras estaba fuera recogiendo leña, Isabela escuchó voces acercándose. Su primer instinto fue esconderse, pero se obligó a quedarse quieta, a ver quién venía. Eran 3 hombres del pueblo, cazadores por el aspecto de sus rifles y las presas muertas colgando de sus cinturones. Cuando la vieron, se detuvieron abruptamente, sorprendidos claramente por encontrar a alguien en este lugar remoto. El más viejo de ellos, un hombre de barba gris y ojos duros, la miró con suspicacia. «¿Qué estás haciendo aquí, mujer? Esta no es zona segura para andar sola». Isabela se enderezó sosteniendo su montón de leña con más firmeza. «Vivo aquí», dijo simplemente, señalando hacia la casa que era parcialmente visible entre los árboles. Los 3 hombres intercambiaron miradas significativas. «¿En la casa de los Córdoba?», preguntó el más joven con incredulidad en su voz. «Pero ese lugar está». Se detuvo abruptamente, claramente no queriendo terminar la oración. «Maldito», completó Isabela por él, su voz tranquila y sin miedo. «Sí, lo sé. Conozco la historia de Marina y sus hijos, pero es mi hogar ahora y no tengo intención de irme». El hombre de la barba gris la estudió con una expresión que era difícil de leer. «¿Tienes familia, hijos que sepan dónde estás?». La pregunta era directa y dolorosa, pero Isabela no se permitió apartar la mirada. «Tuve hijos una vez», dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «pero ya no me consideran parte de su familia, así que supongo que la respuesta es no, no tengo a nadie». El hombre asintió lentamente, y Isabela vio algo en sus ojos que podría haber sido respeto, o tal vez solo reconocimiento de un dolor compartido, porque probablemente todos en estas montañas conocían alguna versión del abandono y la pérdida. «Mantente alejada del barranco al este», dijo finalmente. «Es traicionero, especialmente cuando hay neblina. Y si necesitas ayuda, el pueblo está a 3 horas cuesta abajo. Somos gente dura aquí, pero no dejamos que la gente muera de hambre si podemos evitarlo». Isabela asintió, agradecida por la información y por la falta de juicio en su tono. Los hombres continuaron su camino, pero antes de desaparecer completamente entre los árboles, el más joven se giró y le gritó: «Ten cuidado con los espíritus, señora. No siempre son amigables, especialmente cuando tienen hambre». Isabela no respondió, solo observó cómo se alejaban hasta que sus figuras se fundieron con las sombras largas de la tarde. Regresó a la casa con su leña, sintiéndose extrañamente validada por ese breve encuentro. Los hombres no habían intentado sacarla de allí, no la habían tratado como una loca o una indigente, simplemente habían aceptado su presencia como aceptaban las rocas y los árboles, como parte del paisaje duro e inmutable de la montaña. Esa noche, mientras alimentaba el fuego, Isabela pensó en lo que el joven cazador había dicho sobre los espíritus hambrientos. Miró la muñeca que descansaba cerca de la chimenea, sus ojos de vidrio reflejando la luz danzante de las llamas. Si los espíritus estaban hambrientos, pensó, era porque nadie los había alimentado con recuerdos, nadie se había tomado el tiempo de reconocer su existencia, su dolor, su historia. Bueno, ella podía hacer eso, podía ser la guardiana de esta memoria, la única que recordaba que aquí había vivido una familia que amó y sufrió, y finalmente murió de maneras terribles. Las semanas pasaron y se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, Isabela se sentía más arraigada a ese lugar, más entrelazada con su historia oscura. El invierno llegó con fuerza completa, transformando el paisaje en un reino blanco e implacable. La nieve caía casi constantemente, acumulándose en montones que llegaban hasta la cintura, cerrando todos los caminos y aislando completamente la casa del resto del mundo.
Pero Isabela estaba preparada esta vez. Había acumulado leña suficiente para durar meses. Había recolectado y secado hierbas y raíces. Había sellado cada grieta de la casa contra el viento helado que aullaba como una bestia hambrienta alrededor de las paredes. Y más importante aún, había hecho las paces con los espíritus que habitaban ese lugar, si es que realmente eran espíritus y no simplemente ecos de una tragedia tan profunda que había dejado cicatrices permanentes en el tejido mismo de la realidad. Durante las noches largas e interminables del invierno, cuando la oscuridad caía a las 4 de la tarde y no se levantaba hasta las 9 de la mañana siguiente, Isabela desarrolló el hábito de hablarle no solo a la muñeca, sino a Marina misma, contándole historias de su propia vida, compartiendo recuerdos de Roberto y Daniel cuando eran niños, antes de que el mundo los endureciera y les enseñara a ver a su madre como una carga en lugar de como un ser humano, con necesidades y sentimientos propios. Una noche particularmente fría, cuando el viento soplaba tan fuerte que parecía que arrancaría el techo de la casa, Isabela estaba sentada junto al fuego, tallando pequeñas figuras de madera con un cuchillo que había encontrado oxidado en el segundo piso y que había afilado pacientemente contra piedras del arroyo. No era buena tallando. Sus manos artríticas hacían que el trabajo fuera torpe y lento, pero había algo meditativo en el proceso, algo que calmaba su mente inquieta. Estaba trabajando en lo que pretendía ser un pequeño pájaro, cuando escuchó un sonido diferente de los habituales crujidos y gemidos de la casa. Era un golpe, rítmico y deliberado, viniendo de la puerta principal. Isabela se puso de pie lentamente, el cuchillo todavía en su mano, no como arma, sino como recordatorio de que estaba despierta, que esto no era un sueño. Los golpes continuaron, insistentes pero no violentos, el ritmo de alguien que espera pacientemente ser dejado entrar. Isabela se acercó a la puerta con cautela, su mente corriendo a través de posibilidades. Podría ser uno de los cazadores del pueblo, perdido en la tormenta y buscando refugio, aunque sería una mala suerte tremenda estar cerca de esta casa en medio de una tormenta de nieve. Podría ser un animal, aunque ningún animal golpearía con ese ritmo regular y humano. O podría ser algo más, algo que no tenía nombre ni explicación lógica. ¿Quién está ahí?, llamó Isabela a través de la puerta, su voz firme a pesar del miedo que sentía reptando por su espina dorsal. Los golpes se detuvieron abruptamente, seguidos por un silencio que parecía más ruidoso que el viento. Luego, una voz, tan débil que Isabela apenas pudo escucharla sobre el aullido de la tormenta. «Mamá, por favor, tengo frío». El corazón de Isabela se detuvo por completo durante un latido completo. Era la voz de un niño, una voz que sonaba exactamente como Daniel cuando tenía 6 años y había tenido pesadillas, corriendo a su cama para buscar consuelo. Pero Daniel no estaba aquí. Daniel era un hombre adulto que vivía en la capital y que había decidido que su madre ya no merecía un lugar en su vida. Esto era otra cosa. Era Clara, la hija muerta de Marina, o el eco de ella, o algo que se hacía pasar por ella. Isabela apoyó su frente contra la puerta fría, sus ojos cerrados, luchando contra el impulso de abrir la puerta, porque cada fibra de su ser que alguna vez había sido madre le gritaba que protegiera a ese niño del frío. Pero ella sabía, con una certeza, que venía de algún lugar profundo y primitivo, que abrir esa puerta sería un error, que invitar a esa cosa dentro sería cruzar una línea de la que no habría retorno. «Clara», susurró contra la madera áspera de la puerta, «si realmente eres tú, ya no tienes frío, ya no sientes dolor. Tu madre Marina se fue a buscarte hace mucho tiempo y ahora ambas están juntas, en paz, donde nada puede lastimarlas nunca más». Los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más frenéticos, más desesperados. «Mamá, mamá, por favor, abre la puerta. Tengo hambre, tengo tanto frío». La voz se estaba volviendo más aguda, más insistente, y debajo de ella Isabela podía escuchar algo más, algo que no sonaba como un niño en absoluto, sino como el viento pasando a través de un instrumento roto, creando una imitación imperfecta del lenguaje humano. «No voy a abrir la puerta», dijo Isabela con firmeza, su voz subiendo para ser escuchada sobre el golpeteo incesante. «No porque no me importe,
sino porque ya te he dado lo que necesitabas. Te he dado memoria, te he dado reconocimiento, te he mantenido viva en mi corazón y en mis pensamientos, pero no voy a dejarte entrar en mi vida de la manera que lo hizo tu madre. No voy a dejar que tu dolor consuma el mío hasta que no haya diferencia entre nosotras. El golpeteo se detuvo abruptamente y el silencio que siguió fue tan completo que Isabela pensó por un momento que se había quedado sorda. Luego, tan suavemente que casi lo perdió, escuchó lo que sonaba como un suspiro, largo y triste, y el sonido de pasos pequeños alejándose de la puerta, hundiéndose en la nieve profunda hasta que ya no pudo escucharlos en absoluto. Isabela permaneció apoyada contra la puerta durante mucho tiempo, temblando no de frío, sino de la cercanía de lo que acababa de evitar. Finalmente regresó al fuego, se envolvió en su manta y se quedó mirando las llamas hasta que el amanecer gris comenzó a iluminar las grietas de las paredes. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había pasado dejando un mundo transformado en blanco prístino, Isabela abrió la puerta para inspeccionar los daños. La nieve había cubierto todo hasta una altura impresionante, pero lo que hizo que su sangre se helara nuevamente fueron las huellas. Había pequeñas huellas de pies descalzos en la nieve justo frente a su puerta, huellas del tamaño que haría un niño de 7 u 8 años. Las huellas iban desde la puerta hasta el borde del claro, donde el bosque comenzaba, y allí simplemente se detenían, como si quien las hiciera hubiera sido levantado en el aire o simplemente dejara de existir. Isabela siguió las huellas con su mirada, su mente racional, buscando explicaciones que no podía encontrar. Luego, deliberadamente, las cubrió con nieve fresca usando sus propias manos entumecidas, borrando la evidencia de lo que había sucedido la noche anterior, como si al hacerlo pudiera también borrar la memoria del terror que había sentido. Pero sabía que nunca lo olvidaría. Sabía que esta casa le había mostrado algo que la mayoría de la gente pasaba toda su vida sin ver, la delgada membrana entre el mundo de los vivos y el mundo de lo que fuera que existía después. Y cuán fácil era para esa membrana romperse en lugares donde el dolor había sido demasiado grande, demasiado concentrado. Los meses de invierno continuaron con su monotonía brutal, y aunque Isabela nunca volvió a escuchar los golpes en la puerta, los otros sonidos continuaron, la risa ocasional, los pasos en el segundo piso, a veces lo que sonaba como llanto suave viniendo de las paredes mismas. Pero Isabela había aprendido a vivir con estos sonidos, a aceptarlos como parte de su nueva realidad, de la misma manera que había aprendido a aceptar el frío constante, el hambre ocasional, cuando sus provisiones se volvían escasas, la soledad que era más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Una tarde, cuando el sol finalmente había logrado romper a través de las nubes para el primer día verdaderamente claro en semanas, Isabela subió al segundo piso, algo que raramente hacía durante el invierno. El cuarto estaba bañado en una luz dorada hermosa que entraba a través del techo parcialmente derrumbado, haciendo que las partículas de polvo brillaran como pequeñas estrellas suspendidas en el aire. Se acercó al lugar donde solía estar la muñeca antes de que la bajara al primer piso, y allí, en el piso de madera donde la había encontrado originalmente, vio algo que no había estado allí antes. Era un anillo, pequeño y de plata tarnished, con una piedra azul pálida engastada en el centro. Isabela lo recogió con cuidado, girándolo en la luz para ver mejor. Era claramente un anillo de mujer, demasiado grande para el dedo de un niño, y en la banda interior había una inscripción gastada que apenas podía leer. Para Marina, con todo mi amor, Esteban. Este había sido el anillo de bodas de Marina Córdoba, la única cosa de valor que probablemente había poseído, y lo había dejado aquí, en este cuarto donde su hija había muerto en sus brazos. Isabela cerró su mano alrededor del anillo, sintiendo su peso frío contra su palma. Isabela bajó las escaleras lentamente con el anillo cerrado en su puño, sintiendo su peso no como algo físico, sino como la gravedad de una promesa no dicha. Sabía sin que nadie se lo dijera que este anillo era una ofrenda, un regalo de Marina a través de las décadas y los velos de la muerte, reconociendo que Isabela había hecho lo que nadie más se había atrevido a hacer, había permanecido, había escuchado, había cuidado de la memoria cuando todos los demás
habían huido. Se sentó junto al fuego con el anillo en su palma abierta, observando cómo la luz de las llamas se reflejaba en la piedra azul pálida, y tomó una decisión. Cuando la primavera finalmente llegara y la nieve se derritiera, haría algo que Marina nunca había podido hacer. Les daría un entierro apropiado, no a sus cuerpos que habían sido enterrados hacía décadas en algún cementerio del pueblo que probablemente ya nadie visitaba, sino a su dolor, a su memoria, al peso terrible de su historia. Buscaría el barranco del que le habían advertido los cazadores, el lugar donde Marina había terminado su vida, y allí construiría un pequeño monumento, algo que dijera que estas vidas habían importado, que su sufrimiento no había sido en vano, que alguien recordaba. El resto del invierno pasó con una nueva sensación de propósito, animando los días de Isabela. Pasaba tiempo tallando, sus manos volviéndose más hábiles con la práctica, creando pequeñas figuras de madera que pretendían ser Marina y sus 3 hijos. No perfectas, pero hechas con cuidado y amor. También comenzó a escribir, usando carbón de la chimenea en pedazos de madera lisa, escribiendo la historia tal como la había aprendido, mezclada con sus propias observaciones y pensamientos, creando un registro para que si algún día alguien más encontraba este lugar, sabrían lo que había sucedido aquí, sabrían que estas no eran solo paredes vacías, sino un santuario de memoria. Cuando la primavera finalmente rompió el agarre del invierno, llegó de repente, como suele suceder en las montañas, la nieve derritiéndose en torrentes que corrían montaña abajo, las flores silvestres brotando casi de la noche a la mañana, llenando el aire con fragancias dulces que parecían imposibles después de meses de solo oler humo de leña y piedra fría. Isabela esperó hasta que los caminos fueran transitables nuevamente, hasta que el barro se secara y el peligro de avalanchas disminuyera. Y entonces, en una mañana clara de principios de octubre, cuando el sol brillaba con una calidez que había olvidado que existía, emprendió su peregrinación. Llevaba consigo las figuras talladas envueltas cuidadosamente en un trozo de tela, el anillo de Marina en su bolsillo y un sentido de misión que la hacía caminar más erguida de lo que había caminado en años. Siguió las indicaciones vagas que los cazadores le habían dado, buscando el barranco al este, y después de una hora de caminata cuidadosa a través del bosque, que ahora estaba vivo con el sonido de pájaros y el murmullo de arroyos crecidos, lo encontró. Era un corte dramático en la montaña, una grieta profunda en la tierra donde las rocas caían casi verticalmente durante lo que parecían ser cientos de metros hasta un fondo invisible lleno de neblina y sombras. El borde estaba marcado por árboles retorcidos que se aferraban precariamente a la roca, sus raíces expuestas como dedos agarrando desesperadamente la vida. Isabela se acercó al borde con cuidado, mirando hacia abajo en el abismo donde Marina había elegido terminar su dolor. No sintió el impulso de seguir su ejemplo. A pesar de todo lo que había perdido, a pesar de la soledad y el abandono, Isabela había descubierto algo durante esos meses en la casa embrujada. Había descubierto que tenía una fuerza que no sabía que poseía, una voluntad de sobrevivir no por felicidad o esperanza, sino simplemente por terquedad, por el rechazo a dejar que el mundo ganara, a dejar que su historia terminara como la de Marina. Encontró un lugar plano cerca del borde, protegido del viento por una formación rocosa grande, y allí comenzó a construir su monumento. Usó piedras de varios tamaños, apilándolas cuidadosamente una sobre otra hasta formar una pirámide pequeña, pero estable. En la base de esta pirámide, creó un pequeño nicho donde colocó las figuras talladas de madera, la familia Córdoba, reunida en representación si no en realidad. Luego tomó el anillo de Marina de su bolsillo y lo colocó cuidadosamente alrededor del cuello de la figura más grande, la madre, usando un trozo de hilo que había traído para ese propósito. Cuando terminó, se sentó en una roca cercana y habló en voz alta. No le importaba si alguien la escuchaba o si estaba hablando solo al viento y las montañas. «Marina», dijo, su voz sorprendentemente firme, «no puedo cambiar lo que te pasó. No puedo traer de vuelta a tu familia ni deshacer tu dolor. Pero puedo hacer esto. Puedo asegurarme de que no seas olvidada, de que tu amor por tus hijos,
aunque terminó en tragedia, sea recordado como lo que era. Amor verdadero, amor feroz, el tipo de amor que solo las madres conocen. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Y quiero que sepas que entiendo ahora por qué tu espíritu no podía descansar, por qué seguías buscando a tus hijos en esa casa vacía. No era porque estuvieras loca, aunque estoy segura de que la locura jugó su parte. Era porque el amor de una madre no termina con la muerte, continúa más allá de cualquier límite que podamos entender, y a veces ese amor se convierte en algo más oscuro, algo más peligroso, cuando no tiene forma de expresarse, excepto a través del dolor. Se limpió las lágrimas que no había notado que estaban cayendo. Yo también perdí a mis hijos, continuó, aunque de una manera diferente. Los míos siguen vivos, pero me han borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. Y durante mucho tiempo pensé que eso era peor que la muerte, pero ahora sé que no lo es. La muerte tiene una finalidad que el abandono nunca tiene. El abandono deja la puerta abierta a preguntas que nunca tendrán respuesta, a esperanzas que nunca mueren completamente, sin importar cuánto deberían. Se puso de pie, sus rodillas protestando como siempre. Así que esto es para nosotras dos, Marina, para todas las madres que han amado demasiado y han sido dejadas solas con ese amor que no tiene dónde ir. Que encuentres paz ahora, donde sea que estés, y que tus hijos, donde sea que sus espíritus residan, sepan que su madre nunca dejó de amarlos, ni siquiera en la muerte, ni siquiera en la locura. Isabela dejó el monumento allí y comenzó el camino de regreso a la casa, sintiéndose más ligera de alguna manera, como si al reconocer formalmente el dolor de Marina y al darle un lugar en el mundo, también hubiera aliviado un poco el suyo propio. Cuando llegó de vuelta a la casa, el sol estaba comenzando a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de rosas y oros que parecían demasiado hermosos para un lugar que había visto tanta tristeza. Entró y comenzó a preparar el fuego para la noche, cayendo en la rutina familiar que se había vuelto su vida. Pero algo era diferente esta vez. El aire en la casa se sentía más claro, menos pesado, como si una presión que había estado allí constantemente hubiera sido finalmente liberada. Isabela cocinó una simple comida de raíces y hierbas, comió en silencio y luego se sentó junto al fuego con la muñeca de Clara en su regazo, acariciando suavemente su cabello de porcelana. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a la casa hacía ya casi un año, no hubo sonidos extraños, no hubo risas distantes, ni pasos en el segundo piso, no hubo golpes en la puerta, ni voces llamando en la oscuridad. Había solo el silencio pacífico de una casa que finalmente había dejado ir su pasado, o al menos había hecho las paces con él. Isabela durmió profundamente y sin sueños, y cuando despertó a la mañana siguiente, con la luz del sol entrando a través de las grietas de las paredes, supo que algo fundamental había cambiado. La casa ya no estaba embrujada, o tal vez había estado embrujada todo el tiempo no por fantasmas, sino por memoria no honrada, y ahora que esa memoria había sido reconocida y respetada apropiadamente, podía finalmente descansar. Los días que siguieron confirmaron esta sensación. La casa se había vuelto simplemente una casa, vieja y en ruinas, sí, pero ya no cargada con ese peso opresivo de tragedia no resuelta. Isabela continuó viviendo allí, arreglando lo que podía, haciéndola más habitable lentamente, no porque esperara quedarse para siempre, sino porque era su hogar ahora, el único lugar en el mundo donde se sentía que pertenecía. Y entonces, en un día soleado a mediados de primavera, cuando las montañas estaban en su momento más hermoso, cubiertas de flores silvestres y vibrantes de vida, Isabela escuchó voces acercándose a la casa. Su primer pensamiento fue que eran los cazadores nuevamente, pero cuando salió a ver, su corazón se detuvo por completo. Caminando por el sendero hacia su casa, venían dos figuras que Isabela reconocería en cualquier parte del mundo, en cualquier estado de conciencia o inconsciencia, porque estaban grabadas en su corazón con la profundidad de cicatrices que nunca sanan completamente. Roberto y Daniel, sus hijos, los mismos hombres que la habían abandonado en esta montaña hacía casi un año, estaban aquí, caminando hacia ella con expresiones en sus rostros que eran difíciles de leer a esta distancia,
pero que parecían ser una mezcla de alivio, vergüenza y algo más profundo que Isabela no podía identificar. Se quedó paralizada en el umbral de la casa, su mente corriendo a través de posibilidades y emociones, tan rápido que no podía atrapar ninguna lo suficiente como para examinarla apropiadamente. Su primer instinto fue correr hacia ellos, abrazarlos, perdonar todo porque eran sus hijos y el amor de una madre, como había aprendido dolorosamente durante su tiempo en la casa de Marina. No termina sin importar cuánto debería. Pero algo la detuvo. Tal vez era la memoria de ese día terrible cuando la habían dejado aquí. Tal vez era todo lo que había aprendido sobre sí misma durante los meses de soledad y supervivencia. O tal vez era simplemente que ya no era la misma mujer que ellos habían abandonado. Esa mujer había muerto en el invierno brutal y en su lugar había nacido alguien más fuerte, alguien que entendía que el amor sin respeto no es amor en absoluto, sino una forma de esclavitud emocional. Roberto llegó primero, respirando pesadamente por la caminata cuesta arriba. «Mamá», dijo, y su voz se quebró en la palabra. «Mamá, estás viva». Pensamos, temíamos. Se detuvo, claramente sin saber cómo continuar. Daniel llegó un momento después, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando, o no hubiera dormido en días, o ambas cosas. «Hemos estado buscándote por todas partes», dijo, las palabras saliendo en un torrente. «Regresamos 2 semanas después de dejarte. Lo juro, regresamos porque no podíamos vivir con lo que habíamos hecho. Pero no estabas en el lugar donde te dejamos. Preguntamos en todos los pueblos, buscamos en cada aldea. Pensamos que habías muerto, que te habíamos matado con nuestra crueldad». Isabela los miró durante un largo momento, estudiando sus rostros, buscando sinceridad o simplemente más mentiras envueltas en palabras bonitas. Vio algo real en sus ojos, algo que podría haber sido arrepentimiento genuino, o tal vez solo la necesidad de aliviar su propia culpa. No importaba realmente cuál era, porque Isabela había aprendido algo crucial durante su tiempo en esta casa. Había aprendido que su paz interior no podía depender de las acciones o palabras de otras personas, ni siquiera de sus propios hijos. «No morí», dijo finalmente, su voz tranquila y sin la emoción que ellos probablemente esperaban. «Encontré este lugar y me quedé. He estado viviendo aquí desde que me abandonaron». Roberto miró hacia la casa detrás de ella, sus ojos ampliándose cuando realmente la vio, la estructura deteriorada, las ventanas rotas, el techo parcialmente derrumbado. «¿Aquí?», dijo con incredulidad. «Has estado viviendo aquí todo este tiempo. Pero este lugar, la gente del pueblo nos dijo que esta es la casa donde…» Se detuvo, claramente sin querer terminar la oración. «Donde una familia murió de hambre hace 30 años», completó Isabela por él. «Sí, lo sé. Conozco toda la historia. Marina Córdoba y sus 3 hijos, Clara, los nombres que Daniel no podía recordar. Viví con sus fantasmas durante todo el invierno, o al menos con los ecos de su dolor, y sabes que descubrí que los muertos son mejor compañía que los vivos que te traicionan, porque los muertos al menos son honestos sobre lo que son». Daniel dio un paso hacia ella, sus manos extendidas en súplica. «Mamá, lo siento tanto. No puedes imaginar cuánto lo sentimos. Fue un error terrible. Estábamos pensando solo en nosotros mismos, en nuestra comodidad, y no consideramos tu humanidad, tus necesidades. Por favor, ven con nosotros ahora. Hemos preparado un lugar para ti en la capital. Una habitación bonita con vista al parque. Tendrás todo lo que necesites». Isabela sintió algo extraño cuando escuchó estas palabras, algo que tardó un momento en reconocer como lástima, pero no lástima por sí misma, sino por sus hijos, por estos hombres adultos que todavía no entendían que algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas simplemente con disculpas y ofertas de comodidad material. «Escúchenme bien», dijo, y su voz tenía una autoridad que nunca había tenido antes, una firmeza que venía de haber sobrevivido a algo que debería haberla matado y haber salido más fuerte del otro lado. «Los perdono, no porque se lo merezcan, sino porque llevar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y he visto suficiente de lo que el veneno del rencor puede hacer después de vivir con el fantasma de Marina. Pero el perdón no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a como eran las cosas antes.
Roberto abrió la boca para hablar, pero Isabela levantó su mano deteniéndolo. No he terminado. Lo que hicieron, abandonarme aquí para morir, me enseñó algo valioso. Me enseñó que puedo sobrevivir sola, que no necesito su aprobación o su cuidado para tener valor como persona. Durante toda mi vida me definí por mis relaciones con otros, primero como esposa, luego como madre, luego como viuda, pero nunca simplemente como Isabela, como un ser humano completo por sí mismo. Este lugar horrible y hermoso me dio eso, me dio mi identidad de vuelta. Daniel estaba llorando abiertamente ahora, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin vergüenza. «Por favor, mamá», dijo entre sollozos, «no nos hagas vivir con esta culpa para siempre. Danos la oportunidad de hacer las cosas bien, de cuidarte como deberíamos haber hecho desde el principio». Isabela sintió su corazón ablandarse ligeramente, porque a pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, estos eran sus hijos, los bebés que había amamantado, los niños que había criado con amor y sacrificio. Pero también sabía que volver con ellos significaría retroceder en el tiempo, significaría convertirse nuevamente en la madre conveniente y complaciente que siempre ponía sus necesidades en último lugar. Y ella había trabajado demasiado duro para dejar ir a esa mujer como para permitirse convertirse en ella nuevamente. «Pueden venir a visitarme», dijo finalmente, «aquí, en esta casa. Pueden traerme provisiones si quieren ayudar. Pueden pasar tiempo conmigo y podemos reconstruir lentamente lo que se rompió entre nosotros. Pero no voy a volver con ustedes. No voy a dejar este lugar que me dio refugio cuando ustedes me lo negaron. Esta es mi casa ahora, y ustedes son bienvenidos en ella como visitantes, como familia, si pueden aprender a respetarme como persona, en lugar de verme como una obligación o una carga». Roberto y Daniel se miraron entre sí, claramente no esperando esta respuesta. Probablemente habían ensayado varias conversaciones en su cabeza durante los meses que habían estado buscándola, pero ninguna de esas conversaciones imaginarias había terminado con su madre rechazando su oferta de redención. Pero después de un momento, Roberto asintió lentamente. «Si eso es lo que quieres, mamá», dijo, «respetaremos tu decisión. Pero por favor, al menos déjanos arreglar esta casa apropiadamente, reforzar el techo, poner ventanas nuevas, hacer que sea segura para vivir». Isabela consideró esto y finalmente asintió. «Eso sería aceptable», dijo. «Esta casa merece ser restaurada, no solo por mí, sino en honor a la familia que vivió y murió aquí. Tienen una historia que contar y no debe ser olvidada». Y así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Isabela, uno que no había anticipado, pero que resultó ser extrañamente satisfactorio. Sus hijos vinieron casi cada 2 semanas durante el resto de la primavera y el verano, trayendo trabajadores y materiales, restaurando lentamente la casa de los Córdoba, hasta convertirla en un hogar verdadero nuevamente. Las conversaciones entre Isabela y sus hijos fueron incómodas al principio, llenas de silencios largos y palabras cuidadosas, pero gradualmente se volvieron más fáciles, más genuinas. Roberto y Daniel estaban aprendiendo a conocer a su madre no como una figura de autoridad maternal o como una carga dependiente, sino como una persona con sus propias historias, traumas y fortalezas. E Isabela estaba aprendiendo que el perdón no es un evento singular, sino un proceso continuo, algo que se elige hacer cada día, a pesar del dolor persistente. También trajo a sus hijos al monumento que había construido para Marina y su familia, contándoles la historia completa de lo que había sucedido en esa casa y cómo había vivido con los ecos de esa tragedia durante meses. Vio comprensión Downing en sus rostros, la comprensión de lo cerca que habían estado de crear una tragedia similar, de empujar a su madre hacia el mismo tipo de desesperación que había consumido a Marina Córdoba. Pasaron los años, e Isabela continuó viviendo en la casa restaurada en la montaña, ya no embrujada sino llena de una paz que había ganado a través del sufrimiento y la supervivencia. Sus hijos la visitaban regularmente, trayendo a sus nietos que Isabela finalmente conoció, y que corrían por la casa con risas que reemplazaban los ecos de los llantos que una vez habían llenado esos espacios. La gente del pueblo gradualmente comenzó a venir también, al principio con cautela,
atraídos por historias de la mujer que había domesticado la casa embrujada, pero quedándose cuando descubrían que Isabela tenía una sabiduría nacida del dolor profundo, el tipo de sabiduría que solo viene de haber estado en los lugares más oscuros y haber encontrado el camino de regreso a la luz. Isabela nunca olvidó a Marina y sus hijos, mantenía el monumento en el barranco, visitándolo varias veces al año para asegurarse de que las piedras se mantuvieran apiladas y las figuras de madera protegidas de los elementos. Había convertido el segundo piso de la casa en una especie de santuario informal, con la muñeca de Clara en una posición de honor y las historias de la familia Córdoba escritas cuidadosamente en las paredes de madera con tinta permanente, para que cualquiera que visitara supiera qué había sucedido allí y por qué era importante recordar. Cuando Isabela finalmente murió, muchos años después, a la edad de 83, rodeada por sus hijos y nietos en la casa que había reclamado del olvido y la tragedia, fue enterrada no en el cementerio del pueblo, sino allí en la montaña, en un lugar hermoso con vista a los valles que se extendían hacia el horizonte infinito. Sus hijos colocaron su tumba cerca del monumento a la familia Córdoba, uniendo finalmente a las dos madres que habían sufrido tanto, que habían perdido tanto, pero que en sus propias maneras habían encontrado una forma de continuar, de sobrevivir, de dejar una marca en el mundo que decía que habían existido, que habían amado, que habían importado.